pues nada fácil de obtener y es una alegría muy importante que compartimos todos como comunidad académica. Bueno, el día de hoy lo que les quiero presentar son unas reflexiones no acabadas en proceso de construcción, por lo tanto, con toda la apertura para recibir comentarios, ideas, reflexiones, críticas, todo lo que venga, sobre un asunto que está en el centro de un proyecto de investigación que estamos realizando en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales sobre, digamos que tiene como título Metodologías de investigación del derecho en Colombia, complejidad y transformación social. Y precisamente aquí me voy a referir más a la parte teórica, a la fundamentación epistemológica y teórica de ese proyecto, para que tengamos un espacio de reflexión al respecto. Creo yo que la ponencia se demorará alrededor de unos 40 minutos y me interesaría mucho que tengamos un espacio para discutir, para comentar todo lo que a ustedes les parezca interesante. Bien, ¿me escuchan bien? ¿Ven la pantalla correctamente? Todo perfecto. Vale. Pues este señor de aquí de la fotografía es René Descartes, y René Descartes es un tipo muy importante porque es básicamente el precursor del pensamiento moderno. Se dice que es el filósofo que abre el paso a la modernidad y rompe con la tradición dogmática medieval. Y Descartes, en uno de sus libros más importantes, que es El discurso del método, en un par de páginas cambia el mundo. Y ese par de páginas son aquellas en las que establece las reglas del método, que terminan siendo una guía sobre cómo pensar y más precisamente sobre cómo acceder al conocimiento en la modernidad. Entonces lo que hace Descartes es plantearnos unas reglas que se deben seguir para acceder de manera fiable al conocimiento. La primera regla que nos da es no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia que lo es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención y no comprender en mis juicios nada más de lo que se presentase tan clara y distintamente a mi espíritu que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. Los intérpretes, los estudiosos de Descartes han entendido esta primera regla como la regla de la simplicidad de las ideas simples, eh, a partir de la cual, desde su perspectiva racional, considera que debemos partir de aquellas ideas que nos sean evidentes a la razón para construir nuestro conocimiento. Se me olvidaba decir que, bueno, Descartes, más allá de esto de las reglas del método, plantea unas distinciones muy importantes para el pensamiento moderno, como la distinción cuerpo-mente y la distinción sujeto-objeto, que van a ser fundamentales en la tradición moderna posterior. La segunda regla, que de hecho es la que más me interesa en esta presentación, dice: el segundo, dividir cada una de las dificultades que examinare en cuantas partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución. Aquí lo que nos está planteando Descartes es la necesidad de un pensamiento analítico, del dividir los problemas en sus partes constitutivas para poder estudiarlas de manera separada, de manera aislada, y a partir de ello, digamos, poderlas conocer de mejor manera. La tercera regla nos plantea: el tercero es conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Aquí podemos ver una idea de sistematicidad en el pensamiento y de completitud en la construcción más que todo de sistematicidad, podríamos hablar en esta tercera regla, que también parte
digamos, del reconocimiento de la importancia de partir de las ideas simples. Y el cuarto, hacer en todo unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales que llegase a estar seguro de no omitir nada. Este cuarto sí, de manera evidente, parece plantearnos la idea de la completitud. El conocimiento debe construirse de tal manera que reconstruya de manera completa, de manera abarcativa, el objeto que se pretende conocer. Lo relevante es que estos párrafos de Descartes terminan reflejándose en toda la configuración de la ciencia moderna. La ciencia moderna termina estructurándose a partir de estas ideas generales que nos plantea en el siglo XVII Descartes. Por ejemplo, Sanguinetti, un eminente epistemólogo, nos plantea que las dos ideas rectoras, las dos ideas fundantes de la ciencia, permítanme un segundo que por un motivo muy raro están timbrando en mi casa. No hay nadie más que abra, ya continuamos. Qué pena la interrupción. Bueno, mientras regresa el doctor Camilo, quisiera extenderles una invitación para la sesión dentro de 15 días de nuestro seminario permanente de formación en investigación. Tendremos como invitado al profesor Diego Higuita. Él es un experto en el tema de innovación y nos va a estar hablando sobre la relación entre investigación e innovación basada en las spin-off. Entonces, para que podamos asistir y conocer este siguiente paso que debemos estar casi que obligados a realizar para sobrevivir en este mundo de la investigación. Muchas gracias. Seguimos con Camilo entonces. Disculpen, era un niño perdido que no encontraba el piso correcto del apartamento, pero no lo podíamos dejar ahí esperando. Continuemos, pues. Entonces, Sanguinetti nos plantea que las dos ideas fundantes, las dos ideas que estructuran la ciencia moderna, son la objetividad y la particularidad. La objetividad como una perspectiva formal, desde la que se enfoca el mundo para desde ella ordenar y clarificar el mismo, antes explicado desde afirmaciones vagas fundamentadas en el pensamiento de origen mítico, es decir, esta idea de conocer de manera neutra, de manera completa, los objetos de conocimiento y no dejarnos llevar simplemente por las ideas subjetivas o por ideas de origen dogmático y mítico que está en el centro del método cartesiano. Y por el otro lado, el que más quiero destacar acá, o la idea que más quiero destacar acá, la particularidad, que se refiere precisamente a que para conocer de manera objetiva, para conocer de manera fiable, tenemos que compartimentar y dividir los campos cognitivos, porque esa es la manera en la que podremos conocerlos de manera precisa y podremos diferenciar aquello que es un conocimiento real, un conocimiento efectivo de la realidad, de aquello que es un mero conocimiento dogmático, un conocimiento tradicionalista, un conocimiento mítico no fiable. Y un punto clave es que estas ideas no se quedan solo en el plano de las ciencias naturales, sino que se difunden de una manera u otra en los distintos campos cognitivos y particularmente en las ciencias sociales tienen una relevancia muy significativa. Esta fotico que vemos acá es la portada de un libro muy interesante que se llama Abrir las ciencias sociales, que coordinó Immanuel Wallerstein. ¿Qué dice ese libro? Básicamente nos hace una reconstrucción de cómo se generan las ciencias sociales, cómo se crea el paradigma, digamos, epistemológico y teórico que da lugar a la definición disciplinar de las ciencias sociales modernas, y precisamente lo cuestiona para pensarse nuevas maneras de abordar los problemas sociales.
En este punto vamos a hablar principalmente de cómo se construyen las ciencias sociales. Y lo que nos dice ese texto es que la ciencia social es una empresa del mundo moderno. Previo a la modernidad, si bien habían estudios de filosofía política, estudios de economía política, estudios de cuestiones relacionadas con el Estado, no existía como tal un concepto de ciencia social. El concepto de ciencia social surge precisamente en el siglo XIX. Y en ese siglo XIX, partiendo del modelo de las ciencias naturales, del prestigio, el éxito que terminan pues, adquiriendo la física, la astronomía, como disciplinas que permiten un conocimiento objetivo, un conocimiento experimental de la realidad, se empieza a generar la idea de que el conocimiento del mundo social debería tener unos niveles de rigurosidad similares, debería poderse entender, poderse conocer con ese mismo grado de fiabilidad. Y por tanto, en este siglo XIX, la idea dominante es que el mundo social se debe llegar a conocer de una manera paralela, de una manera semejante a aquella que funciona en las ciencias naturales a partir de una visión metodológica newtoniana que, para resumirlo de manera sencilla, posteriormente a nivel filosófico se termina definiendo de manera más o menos precisa por Augusto Comte cuando nos habla del positivismo. ¿Y de qué se trata esto del positivismo científico? De que precisamente para el acceso al conocimiento debemos seguir unas reglas particulares. La primera es el monismo metodológico. Y el monismo metodológico se refiere a que solo hay un método, a que hay un método privilegiado para acceder al conocimiento de la realidad, y ese conocimiento precisamente, ese método es precisamente el propio de las ciencias naturales, que por decirlo muy básicamente se estructura a través de la formulación de hipótesis y la verificación inductiva, la verificación empírica de esas hipótesis. Adicionalmente, el modelo newtoniano parte de la idea de explicación causal. Tenemos una causa que genera un efecto y lo que tenemos que entrar es a ubicar la causa, el nexo causal y el efecto que se genera con ocasión de esa causa. Y eso es precisamente lo que es describir la realidad, describir el mundo. Y un tercer elemento que es muy importante es la racionalidad instrumental. El objetivo de la ciencia es dominar. El objetivo de la ciencia es aprehender el mundo para poderlo poner a nuestro servicio. Está muy ligada entonces la ciencia con esta idea de la tecnología y de utilizar el conocimiento científico de manera aplicada para poder manejar mejor el mundo o para poder controlar mejor el mundo que nos rodea. Lo interesante precisamente del positivismo de Comte es que estas ideas pues no las restringe a las ciencias naturales ni a las ciencias básicas, sino que lo que dice es que simplemente el conocimiento del mundo social está en un estadio inferior, en un estadio previo de desarrollo al de las ciencias naturales, pero que perfectamente lo puede alcanzar, muy ligado a esta idea moderna del progreso eterno de la humanidad. Y entonces en el pensamiento de Comte se plantea incluso que la sociología sería la disciplina última, el conocimiento final, que se asemejaría a una física social y que cuando se logre llegar a ese estadio, que aún no tenemos en el modelo de Comte,
pues podremos llegar a tener un conocimiento del mundo social objetivo, fiable, causal, con las mismas características del modelo newtoniano. Esto entonces tiene unas implicaciones en la forma en que se construyen las ciencias sociales. Y una primera es la división analítica de las áreas de conocimiento. El conocimiento del mundo social se divide, se compartimenta con la finalidad de poder responder a estos ideales positivistas. Entonces, nos dice precisamente ahora en las ciencias sociales que se crean a partir, bueno, de un devenir histórico y unos debates históricos complejos, unas ciencias sociales básicas que se establecen como las dominantes, que son básicamente la historia, la economía, la sociología, la ciencia política y la antropología. Y aquí se construye una división, que es una división metodológica, entre las disciplinas ideográficas y las disciplinas nomotéticas. Básicamente la historia es el paradigma de la disciplina ideográfica porque no funciona a partir de la formulación de leyes generales, como sería el modelo de las ciencias naturales, sino que lo que pretende hacer es una descripción objetiva de lo que ha sucedido en el pasado, el describir la historia como es. Y las disciplinas nomotéticas, que serían la economía, la sociología, la ciencia política, e incluso la antropología, que está un poco en la mitad, precisamente funcionan en un modelo mucho más cercano al de las ciencias naturales, pretendiendo que se pueden inferir, se pueden inducir leyes generales que permitan describir el comportamiento de los mercados o el comportamiento de la comunidad política y de las instituciones estatales o del grupo social, etc. En todo caso, cada una de estas disciplinas termina teniendo pues sus propios objetos de conocimiento y sus propios modelos metodológicos, y eso es lo que las hace tener un estatuto propio. Precisamente la idea, la lucha en este siglo XIX es que la disciplina se vuelva autónoma precisamente por una razón importante, y es la de que es la universidad este escenario de lucha, este escenario de conflicto, donde se da la disciplinarización del conocimiento. Y esa disciplinarización del conocimiento tiene una consecuencia que es la institucionalización de las divisiones disciplinares. ¿Qué significa esto? Que si la sociología es una disciplina autónoma, entonces tendremos una facultad de sociología o un departamento de sociología dentro de la universidad. ¿Y eso qué implica? Que tendremos un decano o un director de programa, un grupo de investigación, unos recursos económicos, unas editoriales dedicadas a la disciplina, bueno, etc. Entonces la lucha por tener un estatuto teórico y un estatuto disciplinar autónomo es también una lucha por el poder, una lucha por el acceso a recursos y por el reconocimiento de los académicos que estudian esa área específica como, digamos, como verdaderos científicos, como verdaderos hombres que acceden al conocimiento, hombres y mujeres ahora, muy importante, que acceden al conocimiento objetivo. Y entonces, este marco general de las ciencias sociales, traigámoslo un poquito al derecho. ¿Cómo el derecho se ve influenciado por este paradigma de ideas propio de la modernidad? Y el gran personaje que nos ayuda a explicar este tema en nuestra tradición continental es precisamente este señor, que se llama Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte es un tipo muy complejo y muy interesante, porque es, por un lado, digamos, un dictador, un tipo totalmente antidemocrático, que llega al punto de hacerse nombrar emperador y que desarrolla una guerra agresiva por toda Europa
que llega al punto de disminuir pues de manera muy importante la población joven francesa. Y por lo tanto es una figura incluso histórica muy polémica en la Francia contemporánea. Uno ve cuando está, por ejemplo, en París, que hay una gran exaltación de la revolución y de los valores revolucionarios, pero Napoleón está como un poquito escondidito por ahí. Pero por el otro lado, Napoleón es muy importante porque es la persona que logra institucionalizar, que logra, digamos, concretar de alguna manera la herencia racionalista de la Revolución Francesa, en nuestro caso, en las instituciones jurídicas. Entonces, aquí tenemos una foto de la obra jurídica más famosa que se crea durante los años del gobierno de Napoleón, que es el Código Civil, que incluso se le denomina directamente Código de Napoleón. Y aquí tenemos otra imagen. Esta es la tumba de Napoleón, que pues, les cuento ahí de una vez el chisme. Está en un lugar distinto al Panteón. El Panteón es un edificio que queda en el centro de París, donde están enterradas todas las glorias francesas. Entonces, no sé, Marie Curie, Pierre Curie, bueno, todos los grandes revolucionarios franceses, todos están allí en el Panteón y hay un espacio particular dedicado para ellos. Napoleón no está enterrado ahí mismo, Napoleón está enterrado en Les Invalides, que es como una zona más dedicada a la exaltación militar de Francia. Pero dentro de esa zona militar tiene un edificio enorme, muy lindo, y de hecho les traigo esa fotografía porque en ese edificio hay un mural muy bonito dedicado al legado jurídico de Napoleón. Y en ese mural están representadas todas las obras jurídicas que se crean durante pues, su mandato. Lastimosamente no pude encontrar una foto de ese mural en internet. Si algún día puedo volver, espero tomarla con todo detalle porque es realmente muy interesante para nosotros como abogados. Y para resumir ese punto, en el proceso de codificación de Napoleón se crean muchos códigos que aún actualmente son influyentes y son relevantes. Está el más famoso de todos, que es el Código Civil de 1804, que es un antecedente relevante para el Código Civil vigente en Colombia de 1886, pero también están otras obras fundamentales como el Código de Procedimiento Civil de 1806, el Código de Comercio de 1807, el Código de Procedimiento Penal de 1808 y el Código Penal de 1810. Como yo trabajo procedimiento penal, he estado revisando el legado precisamente del Código de Procedimiento Penal de 1808 y es muy importante. Es básicamente la base del sistema mixto continental, todavía vigente en Colombia en la Ley 600 de 2000, que poco a poco cayendo en desuso, y muy relevante para modelos de procedimiento mixtos continentales que todavía existen en el mundo, como el alemán, como el español, como el argentino nacional, bueno, etc. En todo caso, el punto que quiero resaltar aquí es que la organización del conocimiento jurídico a partir precisamente de esta codificación napoleónica responde a algunas de las ideas modernas que vimos en Descartes. Entonces, por ejemplo, tenemos la división analítica de los objetos de conocimiento. Una cosa es el Código Civil, otra el del procedimiento civil. Bueno, cada una es un objeto diferenciado que tiene su propia estructura, sus propias lógicas internas, su propia forma de interpretación, bueno, etc.
Y la idea del código en sí misma es una idea que también responde a estos ideales modernos. Porque ¿qué es un código? ¿Cómo diferenciamos un código de una ley cualquiera? Un código pretende ser un cuerpo normativo en donde se regula de manera completa un objeto de regulación jurídica. Por ejemplo, el Código Civil pretende ser o pretendía ser en el momento de su creación en el Parlamento francés, un cuerpo normativo que regulaba de manera ordenada, de manera completa, de manera coherente, todos los asuntos relacionados con, pues en este caso, los conflictos entre particulares que son el objeto del derecho privado. Entonces aquí en esta idea del Código Civil y de los códigos en general, vemos la idea de completitud moderna, vemos la idea de sistematicidad y vemos la idea de regulación objetiva de las temáticas. En cuanto a esta regulación objetiva, es interesante recordar que la Revolución Francesa, como da la soberanía a la voluntad general, y la voluntad general se expresa posteriormente en la democracia representativa, por lo tanto en el Parlamento y a través del Parlamento en las leyes, le concede a la ley la característica de ser prima facie correcta, de ser prima facie valiosa. Y por lo tanto, el código, como derivación de la ley, se entiende como una regulación objetiva, correcta, neutra de los asuntos civiles. De hecho, hay una anécdota famosa y es que como el Código Civil se pretendía en sí mismo completo, objetivo, claro, además autoevidente en su contenido, se consideraba que no necesitaba de interpretación. Y por lo tanto, cuando sale el primer libro de comentarios al Código Civil, que sigue un método de lo que los juristas llamamos exégesis, es decir, como de glosas a cada artículo, haciéndole los comentarios pertinentes, se dice que Napoleón se puso furioso y dijo que habían arruinado su código, porque al entrar a interpretarlo habían destruido precisamente ese cuerpo absolutamente racional que representaba el código en sí mismo. Posteriormente, tenemos otro momento en el desarrollo de las ideas jurídicas y de lo que se ha denominado la ciencia del derecho, que es la jurisprudencia de conceptos. La jurisprudencia de conceptos básicamente lo que hace es criticar esa idea de racionalidad inherente al código y decir, oiga, el derecho sí es racional, pero el código no. Y la racionalidad del derecho tiene que, por decirlo de alguna manera, descubrirse a través de la labor del intérprete, y el intérprete válido del derecho será el tratadista, el académico. En esa época los académicos tenían prestigio porque se suponía que eran aquellos que descubrían, que inducían los conceptos jurídicos fundamentales que le daban coherencia, que le daban racionalidad al derecho. En esta diapositiva les pongo una foto de un manual que yo tengo en mi biblioteca, de un tratado, que es el de Derecho Penal Alemán de Hans Welzel, un tratado muy importante, pero lo hago solo a modo de ejemplo de cómo esta idea del tratado se convierte en el reemplazo del código en ciertas tradiciones. Y el tratado precisamente lo que hace es organizar a partir de los conceptos fundamentales la estructura, el conocimiento de un área jurídica determinada, a partir de lo cual ésta adquiere estas mismas características que le asignábamos previamente al código.
el derecho penal se nos vuelve claro, se nos vuelve completo, se nos vuelve coherente, se nos vuelve objetivo a través del trabajo del académico que descubre esa coherencia latente, esa racionalidad latente que tenemos en el mundo jurídico de acuerdo con ellos. La dogmática jurídica es precisamente una forma de llamar a esta pretensión de cientificidad del derecho construida a través del trabajo de los académicos. Y simplemente voy a decir aquí, porque este no es una presentación de dogmática jurídica, que la dogmática pretende describir de manera, o por lo menos la dogmática en su concepción inicial, en su concepción de la jurisprudencia de conceptos, pretende describir el derecho vigente de manera objetiva y las soluciones que éste trae implícitas de manera latente. Y para tener un estatuto científico, esta dogmática debe inducir los conceptos jurídicos fundamentales que están ya en las normas positivas, sin incluir en su reflexión ni aspectos sociológicos ni aspectos valorativos. De nuevo, estamos hablando del estatuto epistemológico, del estatuto disciplinar del derecho. El derecho no es sociología, el derecho no es moral, y por lo tanto no debe incluir estos aspectos para que podamos considerarlo una disciplina científica autónoma. Y precisamente esa idea está muy presente en el positivismo jurídico como perspectiva de la filosofía del derecho y puntualmente en la idea de la ciencia del derecho que tiene este señor aquí, que se llama Hans Kelsen, y es uno de los teóricos del derecho, posiblemente el teórico del derecho más importante del siglo XX. Kelsen es un tipo muy importante, cuya obra es bastante compleja, muchas veces excesivamente simplificada y malentendida. Espero no incurrir en esa falla común, y por lo tanto lo que quiero decir exclusivamente sobre la obra de Hans Kelsen es que son evidentes las influencias del positivismo como idea filosófica de Comte en la forma en que se entiende la ciencia del derecho por parte de Kelsen. Y básicamente el punto que quiero tocar es que Kelsen entiende que el objeto de la ciencia jurídica, del conocimiento al que podemos acceder los académicos en el derecho, son los sistemas jurídicos entendidos como fenómenos normativos. Los sistemas jurídicos entendidos como conjuntos o como sistemas de normas. Y por lo tanto, igual que con lo que hablábamos en la dogmática, se excluyen del conocimiento de la ciencia del derecho aspectos de orden sociológico, es decir, las causas, los efectos, las consecuencias de las normas jurídicas, y asuntos de aspectos de niveles valorativos o morales. Es decir, el científico jurídico no se encarga de evaluar la bondad o la virtud de cierto tipo de regulación, sino de describir de manera científica cómo se estructuran los sistemas jurídicos. Esto está estrechamente ligado con la famosa idea de pureza del derecho de Kelsen, que pues incluso llega a titular su obra más paradigmática, o por lo menos la que más conocemos los juristas, como teoría pura del derecho. Entonces, con todo esto, lo que vemos es que el derecho moderno se estructura de una manera, pues por lo menos fuertemente influenciada por estas ideas cartesianas previas y en general por la forma en que se estructura la ciencia moderna.
Desde luego, debo aclarar aquí que esto no es una reconstrucción ni mucho menos completa de los profundos debates sobre la concepción del derecho que han existido desde el siglo XVII hasta acá y desde luego en el siglo XX. Pero sí son los hitos fundamentales que, de acuerdo con un profesor muy prestigioso en derecho, que es Diego López Medina, colombiano, constituyen la base de nuestra cultura jurídica, de la cultura jurídica tradicional, posiblemente latinoamericana. Entonces, por eso es muy interesante resaltarlos. Y quiero resaltar, además, un punto, y es que en la realidad, estas ideas de la división analítica, de las disciplinas jurídicas, de, digamos, las divisiones metodológicas entre las áreas para adquirir un estatuto propio, tienen efectos institucionales. Y les voy a hablar de los ejemplos de las situaciones que yo conozco, pues, de primera mano. Como les mencionaba la profesora Diana, yo hice el doctorado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona tiene su facultad de Derecho dividida de manera clásica en departamentos, siendo cada uno de los departamentos, digamos, titulado y organizado a partir de un área típica del derecho. Tenemos el Departamento de Derecho Administrativo, el Derecho Civil, Derecho Constitucional, bueno, etc. Yo pertenecía al Departamento de Derecho Penal. Y lo interesante es que esta división de la facultad por departamentos tiene implicaciones importantes en que se distribuyen los cargos, en que se distribuyen los recursos, en que se distribuye básicamente el poder dentro de la facultad y adicionalmente en la manera en que se hace investigación. Yo me encontré allí en la universidad con que cada departamento básicamente era un feudo aparte. Los catedráticos, que allí son los profesores más importantes, de cada departamento tenían bastante poder, tenían bastante autonomía y además, digamos que influenciaban muy fuertemente la línea de investigación de su departamento. Al punto que en el doctorado uno entendía que no, digamos que desde luego hacía parte del programa de doctorado, pero se entendía como parte del Departamento de Derecho Penal o del Departamento de Derecho Constitucional o del de Filosofía del Derecho, bueno, etc. Y eso implica entonces diversas concepciones del derecho en cada departamento. Cada departamento veía el fenómeno de una manera, tenía sus propias posturas metodológicas, tenía sus propios objetos de estudio y la verdad, las posibilidades de diálogos entre departamentos eran bastante débiles. Y pensaría yo lo son todavía. Desde luego, muchísima rigurosidad dentro de cada departamento, dentro de su propia perspectiva y dentro de su propia visión, comunidades académicas muy amplias, muy críticas dentro del micromundo de cada departamento, pero no mucho diálogo externo. Y si nos venimos a nuestra realidad de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, pasa una cosa pues parecida. Tenemos unas áreas en las que disciplinarmente dividimos la facultad y también fuera, digamos, de la de investigación, son las áreas clásicas o responden a algunas de las áreas clásicas del derecho. La diferencia es que el director de un área no tiene mayor poder dentro de la facultad, no tiene acceso a recursos propios, no tiene mayor autonomía, y eso lleva a que las divisiones no sean tan rígidas. Si bien uno se empieza a dar cuenta que los eventos los vamos organizando ya por parte del área penal o del área laboral, etcétera, pues no es tan rígida la división burocrática en esos niveles. Esto en parte además por una cosa importante que debemos resaltar aquí,
y es que la dirección de investigación un poco nos obliga a pensarnos proyectos por lo menos interdisciplinares en este nivel, en el, digamos, en el subnivel del derecho. Porque para presentar un proyecto tenemos que ser un número colectivo de un número plural de investigadores, tenemos que presentar un proyecto colectivo, y eso nos obliga un poco a pensarnos más allá de nuestro redil, de nuestra pequeña área de experiencia, lo cual vamos a ver desde la perspectiva de este proyecto consideramos bien interesante. Quisiera saber si me están escuchando, solo por cerciorarme. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Uno nunca sabe. Listo. Entonces, esta es la visión moderna del derecho y sus efectos en, digamos, en la estructura de las universidades y la estructura de las facultades. Ahora, hablemos de un cuestionamiento de ese paradigma moderno. Este señor de aquí se llama Edgar Morin y es un intelectual francés muy conocido precisamente por desarrollar unas ideas que se han denominado el paradigma de la complejidad. Y precisamente la idea del paradigma de la complejidad parte de cuestionar el modelo moderno de acceder al conocimiento. A partir de la idea de Morin, todo esto de lo que hemos hablado, el paradigma sistemático, el paradigma analítico, la idea de las relaciones causales simples, bueno, todo esto, se termina calificando como el paradigma simplificador. Y este paradigma simplificador, de acuerdo con Morin, tiene un problema tremendo, y es que nos da una visión distorsionada, una visión sesgada, una visión partida de la realidad. Porque para él la realidad es un fenómeno complejo y multidimensional que no se puede aprender simplemente separando esta o clasificando esta en distintas partes constitutivas. Por ello, él plantea una cosa y es, oiga, la realidad debe conocerse en su complejidad. Tenemos que pensarnos maneras de ver la realidad de una manera más rica, de una manera más llena de elementos, que no la parta, que no la divida, que no la compartimente de una manera tan brutal. Y a partir de eso él plantea varias cosas interesantes. Primero, como las disciplinas en que hemos organizado el conocimiento moderno precisamente son la manera en que partimos la realidad, en que dividimos esa realidad, el acceso al conocimiento tiene que ser transdisciplinar. Tiene que ir más allá de los límites de las disciplinas modernamente establecidas y pues empezar a abordar los problemas con todas las aristas que ellos contienen. Por eso, en esta visión de la complejidad, se parte más de una aproximación problemática al conocimiento que de una aproximación sistémica o una aproximación disciplinar. Y adicionalmente nos habla de la multimetodología. Critica el monismo metodológico propio del positivismo y nos dice, oigan, no hay solo una forma de acceder al conocimiento de la realidad, sino que hay diversas maneras complementarias, incluso a veces, aunque parezcan contradictorias, serán igualmente complementarias, sumarán para permitirnos ver el mundo de la vida, los objetos de conocimiento en general de una manera más rica precisamente, más llena de factores. Bueno, se critica además la famosa división sujeto-objeto cartesiana, eso ya viene desde mucho atrás, pero se entiende que el sujeto
o la perspectiva del sujeto afecta la manera en que se percibe el objeto de conocimiento y por lo tanto debe ser un elemento a tener en cuenta. Y por último, una idea muy relevante que viene desde la Escuela de Frankfurt es que la finalidad del conocimiento no debe ser solo dominar el mundo, sino que debe haber un interés emancipador. Y ese interés emancipador podríamos resumirlo en pues abordar los problemas importantes que vivimos como humanidad, que vivimos como comunidad planetaria y tratar de darles soluciones o tratar de que ellos evolucionen de maneras positivas. La desigualdad, el cambio climático, digamos la crisis planetaria que vivimos con las vacunas, que en general la búsqueda de la felicidad y del desarrollo humano y hoy digamos, del bienestar planetario. Entonces, el problema que a nosotros nos interesa como proyecto de investigación es cómo incluimos estas reflexiones, estos tópicos de la complejidad en la manera de investigar en derecho. Vimos en toda la primera parte de la exposición que pues el derecho es un ámbito de conocimiento netamente moderno, entonces es un reto complicado pensar cómo se puede investigar desde la complejidad y por lo tanto evitar las limitaciones que nos daría el paradigma moderno del que ya hablamos, o como en las palabras de Morán, del paradigma simplificador. Y esto entonces lo estamos abordando a partir de las actividades que estamos realizando en el proyecto de investigación, cuyo título ya les mencioné. Aquí solo les daré unos tópicos, unos elementos que estamos empezando a explorar, que estamos empezando a desarrollar, orientados por estas ideas fundamentales, sin pretender que pues estamos encontrando la solución y que estamos planteando un nuevo paradigma del derecho en la complejidad, ni mucho menos. Entonces, un primer tópico que tal vez nos encontramos un poco por accidente es el de la idea de la transdisciplinariedad. Y nos lo encontramos por accidente, precisamente por lo que les decía, porque las políticas institucionales nos obligan a montar proyectos de investigación colectivos y por eso tenemos que entrar a hablar con nuestros pares, a ver qué tipo de intereses comunes podemos tener para poder plantear un proyecto de investigación que tenga potencial de ser aprobado. Y esto nos llevó, en este caso, a constituir un grupo en el proyecto de investigación bastante diverso en términos de las líneas que seguimos en el conocimiento de lo jurídico. Entonces tenemos a nuestra querida coordinadora de investigación, Nancy Montañez, que trabaja o ha trabajado en su devenir académico líneas más ligadas con las políticas públicas, con la investigación, con el derecho ambiental. Aquí estoy resaltando solo los aspectos principales. Tal vez no le hago justicia a mis compañeros, pero bueno, tenemos un panorama general. Posiblemente ellos podrán ampliarlo un poco si lo consideran necesario. La profesora Omaira Castellanos trabaja líneas diferentes, más bien del derecho internacional, de las relaciones internacionales y particularmente de cuestiones de género y teoría feminista. El profesor Emerson Cepeda trabaja más desde la sociología del derecho, temas relacionados con derechos humanos, movimientos sociales, justicia transicional, reparación, etc. Y de mi parte, digamos que mi objeto principal de conocimiento, mi objeto en la tesis doctoral, es el derecho procesal penal, pero tengo intereses pues también muy importantes en la filosofía del derecho y la epistemología jurídica. Entonces, dentro del área del derecho, porque pues aquí no estamos siendo interdisciplinares en sentido estricto de trabajar derecho con otras disciplinas diferentes, pero dentro del área del derecho tenemos perfiles muy diversos que, pues, que nos han servido para enriquecer las perspectivas metodológicas y teóricas desde las que montamos el proyecto.
Y partimos también de una visión teórica sobre el derecho que nos permite, eh, a mi modo de ver, establecer precisamente diálogos entre las distintas aproximaciones, entre las distintas visiones del derecho. Y esa perspectiva teórica es en general la perspectiva integrativa del derecho, la perspectiva que trata de ver el derecho más rico, de manera más rica, de manera más plural, ubicando sus múltiples dimensiones. Y en concreto, dentro del proyecto, citamos un autor, que es el brasilero Miguel Reale, que en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, desarrolló la idea de la teoría tridimensional del derecho. ¿Cuál es la gracia de la teoría tridimensional del derecho y por qué creo yo que nos da un marco teórico más interesante para empezar a pensarnos la investigación en derecho desde la complejidad? Reale plantea que el fenómeno jurídico se compone de tres dimensiones distintas: las normas, pero también los hechos sociales y los valores. Y además plantea que estas dimensiones no se encuentran separadas, no son sistemas autónomos, sino que son o que están estrechamente relacionadas de manera permanente en lo que él denomina una dialéctica de la complementariedad. Por resumirlo, la idea básica es que las normas tienen su origen en una tensión entre la realidad social y los valores que se quieren desarrollar por una comunidad o por un legislador determinado. Esto hace surgir unas normas que van en cierto sentido, pero esas normas, cuando entran al mundo de la vida, cuando entran a la realidad social, terminan influyendo la manera en que esa realidad social existe e influyendo las concepciones valorativas existentes en una sociedad, y por lo tanto se empiezan a dar relaciones diversas entre estas tres dimensiones. Al final, precisamente el punto es que consideramos que a partir de esta teoría tridimensional del derecho tenemos un campo amplio de diálogo para distintas visiones que se tienen contemporáneamente sobre el fenómeno jurídico. Primero, consideramos que nos da una perspectiva constructivista y dinámica de lo jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Lo jurídico no es algo que tiene una existencia trascendente, que está ahí para que simplemente lo podamos conocer de manera objetiva, sino que es un fenómeno que se va construyendo poco a poco a partir de las realidades sociales, de las problemáticas sociales, de las perspectivas morales o valorativas que vamos asumiendo en una sociedad determinada. Y por tanto, el acceso al conocimiento del derecho no se trata solamente de describirlo objetivamente, sino también de pensar cómo se puede transformar, qué consecuencias genera en la realidad, etc. Y precisamente consideramos que una perspectiva tridimensional permite pensarnos en un nivel netamente de descripción, análisis o comparación de los sistemas jurídicos, pero también de descripción de las causas, efectos y prácticas que genera la existencia del sistema jurídico en el mundo social. Se rompe un poco aquí la idea kelseniana del derecho como un sistema de normas y se entiende más como una actividad en la que las normas son relevantes, son una base, pero no son el objeto absoluto del estudio del derecho. Y adicionalmente, podemos entrar a pensar qué finalidades cumplen las normas en el mundo social y si esas finalidades son valiosas o disvaliosas. Es decir, si debemos considerar que generan efectos positivos en el mundo social y por lo tanto debemos mantenerlas, o si queremos criticarlas o podemos pensar que no nos están aportando
particularmente a nuestros objetivos como sociedad, y por lo tanto podemos revisarlas o incluso modificarlas o cambiarlas directamente. La idea es que una investigación en derecho interesante puede moverse libremente, desde luego con rigurosidad y con coherencia mínima, pero puede moverse libremente entre estas tres dimensiones. No tenemos por qué tener exclusivamente investigaciones sociológicas, sociojurídicas, o investigaciones netamente dogmático-jurídicas, o investigaciones netamente de filosofía política, sino que, como todo esto es lo que compone el fenómeno jurídico, pues el investigador no tiene por qué limitarse por estas barreras que son artificiales. Aquí tenemos otro aspecto relevante, que es la dimensión del poder, que da lugar a las visiones críticas del derecho, que no me caben en esta diapositiva porque no son propias de la teoría tridimensional, pero precisamente dentro de la reflexión del proyecto hemos encontrado que es una dimensión también muy importante de la reflexión jurídica, y a mi modo de ver estaría un poco entre estas dos. Y desde luego también tiene que integrarse al momento de pensarnos la investigación jurídica. Y el otro punto que estamos tratando de desarrollar en el proyecto para tratar de tener una visión compleja sobre el fenómeno jurídico es entender precisamente que hay muy distintas aproximaciones al conocimiento de esta, que, pues como precisamente les decía, pueden integrarse, pueden revolverse, pueden entender, digamos que tienen posibilidades de complementariedad, pero también un punto interesante es que el propio diseño metodológico de la investigación es un asunto multidimensional. Nosotros estamos entendiendo la metodología no solamente como la manera en que, o los mecanismos que utilizamos para acceder a la información sobre el objeto de estudio. Es decir, no solo nos referimos a las distinciones cuantitativo-cualitativo, documental, experimental de campo, descriptivo, evaluativo, normativo, etcétera, sino que entendemos que el diseño metodológico de una investigación incluye más aspectos. Incluye pensarnos en los presupuestos epistemológicos de los que partimos en una investigación, es decir, estamos partiendo por ahora de una noción muy básica, y partimos de una visión objetivista de la realidad, es decir, el derecho es un objeto por conocer y por aprender de manera fiable, objetiva, neutra, etcétera, o de una perspectiva constructivista que entiende que el derecho es un fenómeno social complejo que se va rehaciendo día a día a partir de la práctica social y de las ideas morales por detrás. Entendemos que para un diseño metodológico de una investigación es muy importante tener claro cuáles son las presuposiciones teóricas de las que partimos. Es decir, partimos de un paradigma positivista del conocimiento del derecho, o partimos de un paradigma integrador, partimos de un paradigma más argumentativista, partimos de un paradigma crítico, bueno, etcétera. El enfoque metodológico, que son los factores de los que ya les hablé, y también el nivel, digamos, un poco más del día a día, del manejo de la información, que es el de las herramientas o instrumentos. ¿Qué herramientas utilizamos para acceder y para procesar la información que utilizamos en la investigación? ¿Accedemos a la investigación documental de qué manera? ¿O utilizamos herramientas propias de la sociología? ¿Cómo hacemos para hacer el análisis de los textos filosóficos? Bueno, etcétera. Y el cruce de todas estas variables nos da pues muy distintas posibilidades, muy distintas, digamos, opciones de cómo estudiar o de cómo aproximarse al fenómeno jurídico, que pretende ser de alguna manera pues más compleja y por lo tanto más enriquecedora.
A veces pienso, hace poco hablé con una amiga y me hacía pensar en que posiblemente seguir partiendo de estas categorías sigue siendo propio del paradigma simplificador y que posiblemente simplemente habría que romper toda la categorización clásica y hacer que vuele por los aires para podernos pensar realmente desde la complejidad. Pero la verdad, por ahora, pues yo no logro concebir cómo se podría hacer tal cosa. Y esto lo estamos reflejando entonces en la forma en la que estamos trabajando. Les quiero resaltar que estamos realizando ciertos eventos que buscan precisamente explorar maneras como nos aproximamos al conocimiento del derecho desde distintas perspectivas. Hicimos aquí un primer seminario que partía de una visión más filosófica, probablemente, que también tenemos que ver dogmático, de hecho. Realizamos una entrevista, la primera de un ciclo que va a continuar, en la que exploramos cómo se ve la metodología de investigación en derecho desde la dogmática penal y abordamos un segundo seminario investigativo en el que exploramos aproximaciones metodológicas al derecho desde lo filosófico y lo sociológico. Entonces, pues básicamente eso es en lo que vamos. Aspiramos lo que nos queda de proyecto ir avanzando mucho más y explorando de manera más concreta las perspectivas teóricas de la investigación jurídica desde la complejidad, pero pues esto era lo que les quería presentar hoy. Espero que sea estimulante de alguna manera para que tengamos una discusión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Camilo, por esa intervención y sobre todo por ese diálogo que nos plantea frente a estas posibilidades de la investigación en el derecho a partir de la complejidad. No sé, entre las personas asistentes, ¿alguien quiere plantear algún tipo de pregunta o comentario en relación a lo propuesto por el doctor Camilo? Bueno, mientras aparecen las dudas, preguntas, no olviden levantar la manito para poderles dar la palabra. Adelante, doctor Perico. Gracias, doctora Diana, muy amable. Buenas tardes, doctor Camilo, y a todos los compañeros. Doctor Camilo, con base en todo lo que explicó e ilustró, a mí me gustaría saber o conocer su criterio acerca de por qué de pronto no se dio ese anhelo tan grande que teníamos con el tema de la transdisciplinariedad, pero dentro de nuestro ámbito, que es el jurídico, con tantos intentos que hemos tenido de tener un solo código de procedimiento. En todas las áreas de investigación se ha planteado la necesidad de hay que articular, hay que armonizar, hay que implementar, hay que innovar, y en materia jurídica teníamos ese anhelo. Su merced sabe que han habido muchas iniciativas en ese sentido. De pronto, doctor Camilo, usted que tuvo una oportunidad de visión de cosas estando en el exterior, ¿qué cree usted que pasó? ¿Por qué eso que estamos tratando de hacer desde las universidades, que es tratar de articularnos con todas las ciencias, por qué en materia jurídica no fuimos capaces de hacerlo con un solo código? De hecho, creo que no somos el único país, ¿no? En materia procedimental. ¿Por qué será? ¿Serán egoísmos? Como pasa en la investigación a veces también que se ven egoísmos. Hay personas que no quieren compartir sus avances, hay personas que se cierran, ¿no? Que creen que la investigación es un tema de islas, de yo hago lo que yo hago y pues no me toquen que esto es lo que yo hago. Entonces, doctor Camilo, con base en todo lo que su merced nos explicó, el tema de la complejidad, el pensamiento de Descartes, bueno, todo lo que hablamos esta tarde, ¿a qué atribuye usted de pronto eso, doctor? Bueno, profesor Perico, en primer lugar, un saludo. Me alegra mucho
que esté por aquí. La verdad no soy un gran conocedor de cómo se han presentado digamos, los fenómenos en concreto, no sé exactamente qué será lo que ha pasado, pero yo tendería a pensar precisamente en la línea de lo que usted sugiere, que precisamente el hecho de compartimentar implica cuestiones de poder. El yo ser experto en procesal administrativo y que haya el otro de procesal laboral y el otro de procesal civil o de procesal general, implica cuestiones institucionales, burocráticas, económicas, muy importantes. Y es una barrera muy difícil de romper. Y además, la tradición es muy potente. La tradición es muy potente. Yo, como les contaba, en España lo logré entender mucho más porque aquí creo yo tenemos tradiciones más débiles, porque nuestros cuerpos burocráticos universitarios en general han sido más pequeños. Pero allí sentí realmente el peso de la tradición en la manera en cómo se organiza el conocimiento y romper esa tradición para crear un código general pues es muy complicado. Al punto en que, por ejemplo, yo trabajo procedimiento penal, veo el procedimiento penal como muy alejado del resto de los procesales. El procedimiento penal siempre lo hemos entendido como la oveja negra y hacemos además los procesalistas penales hacemos un gran caso para decir, no, nosotros somos autónomos. Ustedes allá el resto de procedimientos generales miren a ver qué hacen, pero como nuestro objeto es distinto, como lo que vamos a decidir son cosas completamente opuestas, nosotros seguimos otras lógicas, otras dinámicas y con nosotros no se metan. Y la verdad yo estoy tan inserto en esa tradición que no termino pues de ver cómo podríamos implicarnos. A veces tomando café con el profesor Perico, con el profesor Jero Buitrago, uno va viendo que nuestros problemas son mucho más comunes de lo que pensamos. Y una invitación muy interesante es precisamente a hacer ese diálogo transdisciplinar desde la casa. Posiblemente podríamos pensar en unos proyectos de investigación conjuntos que sean interesantes y en la que nos enriquezcamos todos. Eso sería. Adelante, doctora Nancy. Muchas gracias. Quisiera hacerte una pregunta y es, ¿cuáles consideras son las ventajas y las desventajas de esa especificidad que nos trae la tradición en materia jurídica y que de alguna manera repercuten directamente en materia de investigación? Gracias, Nancy. Pues yo creo que la división, la visión más analítica de los problemas nos da más certezas. Nos movemos en caminos más seguros, en caminos más firmes posiblemente. Porque ya tenemos aparatos conceptuales establecidos, que sabemos más o menos que funcionan, que están avalados por las comunidades académicas de las propias disciplinas, etc. Es más fácil integrarnos a los debates académicos porque muchas veces, digamos, hay revistas especializadas en cada ámbito que siguen sus propias lógicas, bueno, etc. Pero, pues, digamos que yo sí creo que es limitativo, que a veces nos quedamos reproduciendo las mismas dinámicas y rediciendo lo que ya está dicho. Cuando hay tradiciones muy fuertes, textos canónicos, métodos recontraestablecidos para abordar los objetos de investigación, bueno, es difícil decir algo nuevo. Es realmente muy difícil decir algo nuevo porque si yo miro el mismo objeto con el mismo método y con las mismas fuentes, pues es muy complicado que obtenga resultados distintos. La complejidad precisamente nos permite
ver los fenómenos de maneras diversas, iluminar partes del objeto que tradicionalmente han estado oscuras. Y creo que eso es pues extremadamente valioso. A mí me genera mucha inquietud cuando uno dice, oiga, es que este tema está absolutamente agotado. Sobre este tema no hay que investigar más porque sobre eso ya se dijo todo lo que había que decir. Posiblemente desde una perspectiva eso sea cierto, pero si nos pensamos en la complejidad del fenómeno, en la multidimensionalidad del fenómeno, seguro siempre hay algo nuevo para revisar. Esa sería mi idea en ese punto. Gracias. Yo tengo una pregunta y es relacionada con la interdisciplinariedad. Para mí personalmente ha sido muy complejo el proceso de orientar un trabajo de más apertura de los abogados en el momento de generar sus propuestas de investigación. Porque, Nancy se ríe, porque siento que en muchas ocasiones las investigaciones en derecho, al ser tan específicamente, construirse específicamente en el derecho, suelen estar descontextualizadas en la solución de situaciones y problemas reales de la sociedad, ¿no? Entonces quisiera preguntar cuál es tu postura a partir de esta perspectiva que pueda tener el derecho visto desde la complejidad hacia la orientación. Muchas gracias, profe Diana. Efectivamente, nos cuesta terriblemente, y me incluyo, porque, bueno, tenemos nuestras propias lógicas, nuestro propio objeto por el que hemos luchado mucho tiempo para ser autónomos, que son precisamente las normas jurídicas, las formas en que interpretamos las normas jurídicas, etcétera. Y eso hace difícil dialogar con otras disciplinas. Pero cada vez vemos más que esa apertura es necesaria si queremos no solo conocer qué es lo que dice el derecho hoy, cuál es la regulación jurídica actual de un tema, sino cómo podemos regularlo mejor, cómo podemos transformar el derecho de tal manera que permita una correlativa transformación social hacia lo positivo. Y por lo tanto, pues la apertura debería ser absoluta, aunque difícil, porque no sabemos muy bien cómo establecer esos diálogos. El hecho de que reconozcamos la existencia de una dimensión sociológica muy fuerte en el derecho, nos abre el espacio para dialogar con cualquier campo. De hecho, hoy son muy exitosas investigaciones muy ligadas, por ejemplo, con la psicología cognitiva, con las neurociencias, con la inteligencia artificial, que es un tema que le interesa particularmente al doctor Perico. Y en general, digamos que hay muchísimas posibilidades. Pero pues tenemos que empezar por abrir la cabeza y establecer diálogos, hablar para ver qué puntos en común podemos encontrar y cómo nos podemos aportar mutuamente, lo cual no es tan fácil. Hay que empezar. Y quiero agregar ahí que los espacios institucionales son muy importantes. Este tipo de seminarios que no están dirigidos solamente a abogados, sino que están dirigidos de manera general a la comunidad universitaria, creo que pueden ser muy importantes para pensarnos en ese modelo. El tratar de manejar burocráticamente las áreas en las facultades de maneras no tan rígidas, creo que es fundamental. Yo recuerdo siempre que leí alguna vez la biografía de Steve Jobs y el tipo decía que precisamente para generar innovación, la forma en que se organizaba su empresa no podía ser por departamentos y cada departamento estaba en un piso y cada piso tenía su jefe y los empleados de un departamento no hablaban con los del otro departamento porque ¿para qué? Sino que de hecho construyó su edificio como una especie de dona, como un espacio circular donde necesariamente todos se tenían que encontrar con todos. Porque de esos encuentros, de esas interacciones,
es de donde va a salir la innovación. Yo creo que esos son caminos importantes. Y por tanto saludo este espacio, que creo que va en esa línea. Sí, creo que es fundamental, ¿no? Y sobre todo lo veo desde la perspectiva de que podamos dialogar más abiertamente con el derecho, ¿no? A veces desde este lado del mundo se ve también como una pared gigante que es imposible trepar a la hora de poder generar esos diálogos epistemológicos y es más, metodológicos, ¿sí? Entonces creo que es de vital importancia este ejercicio que están haciendo y sobre todo la invitación a los abogados en formación que nos están acompañando hoy para comprender el derecho también de esa apertura, ¿no? Correcto. Y además un puntico que se me olvidaba mencionar, hay un filósofo muy importante que es Jürgen Habermas, y él habla de la juridificación del mundo de la vida. Y ese concepto lo que quiere decir es que el derecho está en todas partes. El derecho cada vez más regula absolutamente todos los asuntos, se mete en la cama, se mete en la cocina, se mete en la búsqueda que hacemos en Google, se mete, bueno, en los aspectos más ínfimos de la vida, y por lo tanto los diálogos posibles son infinitos. Porque pues en todos los espacios disciplinares de de las distintas ciencias, el derecho por ahí está metido regulando algo, entonces siempre tenemos por dónde dialogar. De la misma manera que puede dialogar con muchas de las profesiones que hoy nos acompañan estudiantes de las facultades de ingeniería, de las facultades de ciencias de la educación, y es precisamente que se diseña este espacio para eso, ¿no? Para que podamos también, como sé, también abrir nuestras mentes y no pensar, por ejemplo, que una sesión que tiene la orientación disciplinaria al derecho no me competa a mí por no ser del área, ¿no? En este momento, Fiorella levantó la mano. Adelante. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Camilo, muchísimas gracias por tu exposición. De verdad, has tratado de resumir muchísimas cosas que son sumamente complicadas y difíciles y mostrárnoslas en términos bastante sencillos y que puedan llegar a todos los niveles. Pero yo quería hacerte tres preguntas, sobre todo para ver sobre todo para ver si puedo obtener algunas ideas más sobre la última diapositiva donde hablaste de presupuestos epistemológicos y de presupuestos teóricos, si hay alguna posibilidad de que nos des algunas ideas adicionales para ver cómo esto lo hacemos en la investigación y qué problemas y errores podríamos tener si no tenemos en cuenta bien, de manera clara, estos presupuestos epistemológicos y los presupuestos teóricos. Esa parte es la que me interesaría saber algo más, porque yo sé que estos temas los manejas bastante bien y quisiera saber algo más sobre esto. Luego, es una pregunta acerca del sistema de este profesor brasileño sobre la teoría tridimensional del derecho, de Reale. Y bueno, a veces en la doctrina por ejemplo, uno de los profesores de la Universidad Pompeu Fabra escribió hace poco un artículo sumamente interesante acerca de los tres ámbitos de la dogmática, ¿no? Y una de las cosas que él ponía en evidencia o hacía hincapié era que podía, dentro de la doctrina del derecho penal, dentro de la dogmática del derecho penal, podría haber un cierto abuso de los argumentos empíricos y un cierto abuso de los argumentos lógico-analíticos, y que se presenten estos como si fuesen tales cuando en realidad son argumentos valorativos o normativos. Entonces, y justo cuando lo llevamos al esquema de Reale, que es hechos,
valores y luego derecho o normas, ¿no? La pregunta que yo me hacía era, ¿hay alguna posibilidad o alguna metodología de establecer un cierto orden de prelación en esa construcción? ¿O siempre vamos a estar con esos riesgos porque como marcar o establecer estas líneas claras, no, esto sí es valoración, no, esto es normativo y esto es empírico? Siento que constantemente estos se están superponiendo. No lo sé. Pero bueno, quería esas dos cosas. Y si podrías decir algo, porque me perdí en esta parte sobre Edgar Morin y su crítica a la división sujeto-objeto. Solamente, bueno, son cuestiones aclaratorias, como verás. Y nada más, muchísimas gracias por invitarnos y por la exposición, Camilo. Un placer. Bueno, querida Rochi, muchas gracias. Siempre tan incisiva, bueno, pues así construimos conocimiento. Les cuento que Rochi es condiscípula mía, somos discípulos del mismo director de tesis y saludo también su reciente y brillante tesis doctoral. A ver, primero la segunda pregunta porque está complicada y si no la respondo rápido se me olvida lo que quiero decir. ¿Cómo hacemos para ver si existe una prelación entre los argumentos de orden empírico, lógico-analítico y valorativo en la construcción de un argumento, una teoría jurídica? Pucha, no sé, me parece muy complicado. En principio diría que cada uno dependería de su propio ámbito. Cuando estamos o debería circunscribirse a su ámbito. Cuando estamos hablando de descripción de cuestiones ontológicas, pues deberíamos hablar a partir de argumentos empíricos, ¿no? Y de fuentes empíricas, y bueno, etc. Cuando estamos en el ámbito, digamos, de lo político, de lo moral, de saber qué es valioso o disvalioso, qué decisiones debemos tomar como sociedad para orientar una regulación jurídica, deberíamos movernos en el ámbito de lo valorativo y pues lo correspondiente con lo lógico, normativo, analítico. ¿Cuál veo yo que es el problema? Que precisamente como las disciplinas jurídicas querían tener un estatuto científico, y ese estatuto científico las obligaba a apartarse de estas otras dos dimensiones, tanto de lo empírico como de lo valorativo, todo tenía que caber dentro de lo lógico y dentro de la discusión de la coherencia interna de las normas jurídicas. Y por lo tanto se nos metía por la trastienda el asunto valorativo y el asunto empírico porque terminaba siendo ineludible, inevitable. Entonces, precisamente yo creo que una apertura a dialogar en los tres niveles de manera libre, sin que ello implique que se pierda la rigurosidad o la cientificidad del conocimiento pues, que construimos los académicos en derecho, nos permitirá precisamente movernos mejor porque nos moveremos de maneras más sinceras, de maneras más transparentes en cuanto al nivel en que estamos argumentando y las conclusiones a las que estamos llegando. Y podremos además discutir más abiertamente, sin complejos, si esto es un asunto lógico o es un asunto valorativo, sin que ello entonces nos implique que ya no estoy haciendo dogmática, que ya no estoy siendo científico, bueno, etcétera. Esa sería mi idea. En cuanto a por qué es relevante tener en cuenta esta dimensión de los presupuestos epistemológicos o las preconcepciones teóricas. Yo veo, cuando leo las investigaciones en derecho, que muchas veces los abogados partimos de preconcepciones no reflexionadas, de preconcepciones que están allí pero no sabemos por qué. Entonces, de alguna manera, se ve mucho en los trabajos de pregrado, incluso de maestrías que hacemos contemporáneamente en Colombia. Nos dedicamos a reconstruir la regulación
y hoy a reconstruir las líneas jurisprudenciales que se han vuelto la nueva gran fuente del derecho. Y eso es investigar un tema. Entonces, si yo cojo y estudio y hago bien la línea jurisprudencial, investigué correctamente el asunto. ¿Qué pasa ahí? Que tengo una preconcepción teórica. Y esa preconcepción es que el derecho son las normas. Y que con el estudio de las normas agoto el estudio del derecho. Y por lo tanto tengo correlativamente un presupuesto epistemológico del que no estoy hablando. Y es que el derecho, o para acceder al conocimiento del derecho, lo único que tengo que hacer es describir lo que hay en la realidad. Por lo tanto, una perspectiva objetivista sobre el conocimiento del derecho y sobre el acceso a las fuentes en el derecho. Sí, mi idea es que si reflexionamos de manera más transparente sobre estos presupuestos y estas preconcepciones teóricas, pues podemos criticarlas y por lo tanto podemos modificarlas. Y si yo ya me empiezo a cuestionar, digo, oiga, no es que el derecho no necesariamente es un conjunto de normas, sino que también es relevante cómo funciona el derecho en la sala de audiencias o qué efectos sociales genera la regulación del derecho de alimentos en el mínimo vital de los niños o en la alimentación y supervivencia de los niños, pues abro el espectro y por lo tanto abro las posibilidades de pensarme la investigación en derecho de manera diferente. Esa sería la relevancia que yo veo en tener en cuenta estos dos factores. Y relación sujeto-objeto de Morán, bueno, pucha, eso es más difícil, pero básicamente el paradigma moderno es, yo tengo un sujeto cognoscente y un objeto de conocimiento. Y por lo tanto, yo, sujeto cognoscente, puedo aprender de manera neutra, de manera objetiva, de manera no contaminada, el objeto a conocer. Yo puedo aprender la naturaleza o cómo está estructurada la naturaleza sin que mi posición subjetiva afecte ese conocimiento. El cuestionamiento de la relación sujeto-objeto lo que hace es decirnos, no, el sujeto que investiga es relevante para la forma en que percibe el objeto de conocimiento. El sujeto afecta el objeto de conocimiento. Esto es muy fuerte hoy, por ejemplo, en el feminismo, porque el feminismo parte siempre de la posicionalidad. Y es, oiga, el conocimiento ha sido construido por hombres desde una perspectiva de hombres, desde unas preconcepciones masculinas, y por lo tanto está, digamos, afectado por esa visión. Nosotros vemos el mundo de manera diferente, porque tenemos una experiencia distinta, tenemos una historia distinta, y por lo tanto nuestra posición aporta un nuevo conocimiento que es igual o más valioso que el que se da desde la perspectiva masculina. Eso sería lo que podría decir yo frente a esa relación. La posición del sujeto, las preconcepciones del sujeto afectan el objeto de conocimiento. No accedemos de una manera neutra, límpida, aséptica al conocimiento de la realidad, sin importar quiénes somos, cuál es nuestra posición social, cuál es nuestro género, cuál es nuestra educación, cuál es, bueno, absolutamente todo. Gracias, querida Roche. Cristian, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes para todas las asistentes, para todos los asistentes. Gracias, doctor Camilo, por su exposición. Como siempre, es un placer escucharlo. Es muy claro en el desarrollo de sus planteamientos. Bueno, yo creería que hoy en día ningún teórico del derecho, digamos, suscribe de frente una tesis formalista como la que nos explicaba que concebía Napoleón, y quizá tampoco, por lo menos de frente, una tesis positivista como la que suscribía en su momento Hans Kelsen, ¿no? Aunque hoy en día hay desarrollos analíticos a partir de esas tesis.
A mí me parece muy interesante, pues, que ustedes en la Juan de Castellanos estén partiendo, por lo menos de esa intención, ¿no? Y es de mirar el derecho mucho más allá de una concepción normativista, que es la concepción, diría yo, predominante en nuestro entorno jurídico, pues en Colombia, ¿no? Y quizá en el mundo continental. Em, es muy interesante, pero como planteamiento, igual, digamos que sigue quedando un poco vago, ¿no? Sigue quedando un poco vago porque, digamos, eso no podría, digamos, verificarse si no es cuando se plantea un problema concreto. Em, yo de todo lo que exponía Camilo, digamos que, mm, bueno, quizá están partiendo de un ejercicio investigativo desde la academia, ¿no? Dogmático, quizá y entendiendo dogmática en un sentido mucho más amplio del que normalmente se concibe. Pero también pensaba cómo podría el juez entender eso, cómo podría entender el abogado que en la práctica todos los días se enfrenta a solucionar problemas concretos, y en fin, en los diferentes contextos que están pues en el marco jurídico, ¿no? En lo jurídico. Quizá me llamaba mucho la atención lo que comentaba a propósito de Morán sobre el sistema y el problema, ¿no? Y eso me hizo acordar de un autor que se llama Theodor Fiebig, que es, digamos, reconocido como uno de los precursores de la teoría de la argumentación, porque él hacía una distinción entre el pensamiento de sistema o sistemático y el pensamiento problemático. Y entonces me parece una distinción bastante fértil porque le ayuda a uno a entender muchas cosas y quizá puede ser también un buen punto de partida para pensar otras. Entonces, quizá, por ejemplo, Kelsen tenía un pensamiento a partir del sistema y el problema de pensar a través de un sistema es que se desechan los problemas. Si el problema no encaja en el sistema, se desecha el problema. Porque pues no se puede reformular el sistema. En cambio, si se piensa, eh, digamos que a partir de los problemas, pues de lo que se trata es de tener ideas, mantener ideas y tratar de resolver un problema que se plantea. Entonces, yo le quisiera preguntar, doctor Camilo, mm, bueno, dos cosas. Lo primero es, desde la concepción o desde lo que ustedes están intentando hacer en la Juan de Castellanos, ¿interesa distinguir lo jurídico de otras cosas? ¿O ya la apertura, digamos, tan amplia que se está planteando, digamos, mm, para ustedes sería irrelevante tener algún criterio, eh, digamos, que permita distinguir el fenómeno jurídico de otras cosas, ¿no? Porque pues ya no solamente están hablando, digamos, de la moral, de la política, sino también del poder. Y eso es importante porque hay diferentes contextos, ¿sí? Entonces, el contexto del juez, que quizá ha sido el más investigado, y cómo el juez debe fallar y a partir de qué elementos, si debe haber una apertura valorativa o no, cómo debería darse de pronto ese equilibrio entre los elementos autoritativos o la dimensión autoritativa del derecho y quizá otras dimensiones del derecho para que podamos entender que estamos todavía dentro del fenómeno jurídico y que no lo estamos desbordando. Y de otro lado, pues cómo ve usted, doctor Camilo, eh, al práctico, al abogado práctico en Colombia, eh, que básicamente pensaría yo que se mueve desde un formalismo, ni siquiera desde un positivismo, sino de un formalismo y simplemente va al código, lo que dice la ley
y pues básicamente se hace una interpretación de vez en cuando analógica, pero ni siquiera es el abogado, sino de pronto un juez constitucional, pero de ahí no sale de pronto el entendimiento del derecho. ¿Cómo hacemos compatible esas investigaciones que se quieren hacer desde la academia con nuestra práctica jurídica? Gracias. Listo, listo, doctor Cristian, un placer tenerlo acá, también un estimadísimo amigo y excelso jurista, ahora formándose de manera muy profunda en argumentación jurídica y teoría del derecho, como podemos ver en la pregunta. Varias cosas. Primero, vámonos a la última pregunta que se relaciona con buena parte de la intervención y es, oiga, esto de la apertura del derecho a no ser más que un sistema a ser más que un sistema de normas, no una comprensión exclusivamente formalista del derecho, de su interpretación, ¿cómo le puede aportar al juez, al abogado, más allá del académico? Primero, nuestro proyecto está pensado muy desde la perspectiva del investigador en derecho. Entonces, pues nos estamos pensando mucho cómo se puede abordar desde lo académico el conocimiento del fenómeno jurídico, lo cual no implica que no haya aperturas en la práctica contemporánea o que no las pueda haber. Precisamente hoy teníamos en clase de procesal penal el tema de revisar un tema concreto a partir de la aplicación del test de proporcionalidad de Roberta Alexi. Y uno de los puntos realmente interesantes de ese test de proporcionalidad es que abre la reflexión sobre cuál es la premisa jurídica aplicable al caso a las circunstancias concretas, a las circunstancias fácticas del caso concreto, a la situación en la que se encuentran las personas que están involucradas en el problema jurídico, a la realidad nacional, a los valores que están consagrados en la Constitución y cómo se sopesan en el caso concreto, etcétera. Entonces yo pensaría que el paradigma neoconstitucional, que bueno, ese nombre es bastante polémico, pero digamos las herramientas que desde las constituciones contemporáneas se han dado para la reflexión sobre lo jurídico, generan una apertura muy importante que no existía en la más centrada en una teoría del derecho formalista. Entonces yo diría que por ese lado iría la apertura. No necesariamente nosotros estaríamos aportando nada en ese nivel, pero creo que por ahí iría la cosa. La primera pregunta me parece interesantísima. ¿Hasta dónde la apertura nos sigue manteniendo en lo jurídico y cuándo dejamos de hacer estudios jurídicos y nos volvemos estrictamente sociólogos o teóricos morales o filósofos políticos y perdemos la perspectiva del derecho? Difícil. Pero pensaría yo, apenas, digamos, de una manera muy precaria, muy provisional, que hay algo que sí distingue al derecho de estas otras disciplinas, y es que las normas generan efectos prescriptivos, las normas generan efectos vinculantes en el mundo social. La postura que plantea un filósofo moral no directamente genera un efecto práctico en el mundo, mientras que si digamos, esa postura se termina reflejando en un escenario concreto, en una norma jurídica, esto termina sirviendo como una guía de actuación para las personas cobijadas por el espectro de esa norma y por tanto genera efectos directos en el mundo social. Entonces yo pensaría que nos seguimos moviendo en lo jurídico siempre y cuando directa o indirectamente, de una manera no tan lejana, tengamos el punto de vista de que nuestras reflexiones podrán tener como orientación final la definición o la estructuración o modificación de un cuerpo normativo que genere efectos prescriptivos en el mundo. Pensaría yo que por ese lado nos seguimos anclando al derecho. Y bueno, esas eran las... el otro punto es, claro, en la filosofía del derecho, hoy difícilmente alguien es
de la escuela del exégesis o alguien es positivista kelseniano, porque pues todo esto ha evolucionado mucho en los últimos 100 años o 50 años o 70 años, pero yo sigo pensando, como veo que también está en la intervención, que estas visiones tradicionales siguen generando efectos en la manera en que en el mundo práctico concebimos el derecho, que es al final la hipótesis de Diego López en su teoría impura. Estas tradiciones están absolutamente reevaluadas en la teoría, pero en la práctica siguen siendo dominantes. Y es muy importante que sigue siendo dominante en la práctica porque es lo que genera efectos reales en el mundo social. Y esa famosa distinción que él hace entre teoría académica y teoría pop, creo que sigue siendo fecunda. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Profe Diana. Sí, estaba esperando si había alguna otra pregunta, pero creo que ya con esta vasta respuesta de esa vasta pregunta, que creo que involucraba toda una sesión para llegar a profundizar, ¿no? en esos cuestionamientos tan interesantes frente a este diálogo interdisciplinar que puede plantear la complejidad en el derecho, ¿no? Y recordar, yo creo que fundamentalmente lo que Morán nos plantea, ¿no? Y dejar de ver el conocimiento como una parcelación y empezar a responder a los problemas reales de la sociedad a partir de tejer, ¿no? De unir aquello que ha estado, de religar, nos diría el maestro Morán, a partir de unir aquello que siempre ha estado o la ciencia nos ha parcializado, ¿no? Muchísimas gracias por esta participación, por acompañarnos en este seminario permanente de formación en investigación. Aquellos que no somos del derecho, pues a ratitos perdiditos, pero bueno, la idea es poder generar estos diálogos y comprender y abrir nuestros caminos hacia esa interdisciplinaridad, y creo que con el tiempo, para mí, en el camino de la ciencia, inclusive la transdisciplinariedad. Muchísimas gracias, doctor Camilo. Muchas gracias a todos, a profe Diana, fue un grandísimo placer. Y nos vemos entonces en 15 días para hablar de las spin-off y cómo hacemos rentable la investigación, ahora que necesitamos generar más que nunca recursos para sobrevivir en este mundillo. Feliz ya casi noche para todos y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, inclusive por allá, creo que al otro lado del océano o hacia el sur, no sé de qué parte. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.